Mi padre destruyó mi infancia a los 8 años cuando susurró: «Este será nuestro pequeño secreto, princesa». Hola, mis queridos. Mi nombre es Marina, pero pueden llamarme Abuela Lena. Tengo 68 años y nací en un pequeño pueblo de Nebraska en 1957. Hoy voy a compartir una historia que he guardado en mi corazón durante más de 60 años. Una historia que incluso mis hijos no conocen por completo. Antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta sincera. ¿Quiénes son las personas más especiales en sus vidas? Dejen sus respuestas en los comentarios para poder conocerlos mejor. Y también díganme desde qué estado están viendo esta historia de vida. Recuerden darle me gusta a este video y suscribirse a este canal. Me apoyan muchísimo. Ahora continuemos. Nuestra casa era sencilla pero hermosa. Estaba en un vecindario de Oakwood, un lugar que en aquel entonces estaba lleno de familias trabajadoras. Mi padre, Anthony, era mecánico, con un pequeño garaje detrás de nuestra casa. Mi madre, Claire, trabajaba como costurera, haciendo arreglos y pequeñas reparaciones para todo el vecindario. Éramos lo que la gente llamaba una buena familia, del tipo que va a la iglesia todos los domingos, mantiene una casa limpia y no le debe nada a nadie. Yo era hija única, un regalo de Dios. Mi madre siempre decía que había sufrido 3 abortos espontáneos antes que yo, y los doctores le dijeron que era casi imposible para ella tener hijos. Cuando nací fue una sorpresa tan grande que mis padres me trataron como un milagro. Marina es nuestro tesoro, les decía mi padre a los visitantes. No hay dinero en el mundo que pueda pagar la sonrisa de esta niña. Y yo sonreía mucho cuando era pequeña. Me gustaba jugar con mis muñecas de trapo que hacía mi madre, correr por el jardín, perseguir gallinas, dibujar con tiza en la acera frente a nuestra casa. Era una niña feliz, de esas que creen que el mundo es bueno y que la gente solo quiere lo mejor para nosotros. Qué equivocada estábamos. La primera vez que noté algo extraño tenía 6 años. Me estaba bañando cuando mi padre entró al baño sin llamar. Me sentía avergonzada. Intenté cubrirme con las manos, pero él dijo: «No seas tonta, Marina. Soy tu padre. No necesitas ser tímida conmigo». Y se quedó allí mirándome bañarme con una sonrisa que hoy sé que no era normal. En ese momento pensé que solo estaba en mi cabeza. Después de todo, él era mi padre. Los padres protegen a sus hijas, no las lastiman. Cuando tenía 7 años, comenzó la rutina del cariño especial. Mi padre siempre había sido cariñoso, levantándome, abrazándome, besándome la mejilla. Era amoroso. Todo el mundo lo comentaba. «Anthony es un padre tan excelente», decían los vecinos. Pero gradualmente este cariño comenzó a cambiar. Un abrazo que duraba demasiado, una mano que se posaba donde no debía, un beso que se acercaba demasiado a mi boca. «Es porque te amo más que a nada en este mundo», justificaba cuando me ponía tensa. Un padre tiene derecho a amar a su hija como quiera. Mi madre trabajaba mucho. Salía temprano para recoger y entregar trabajos de costura. Llegaba a casa tarde, a menudo tan cansada que apenas podía cenar antes de caer en la cama. Y mi padre se aprovechaba de estas ausencias. Al principio eran solo toques rápidos, una caricia en mi espalda que bajaba demasiado, un beso en la mejilla que se deslizaba hacia mi cuello, pequeñas invasiones que disfrazaba como demostraciones de cariño paterno. «Nuestra niña se está volviendo tan bonita», decía mientras pasaba su mano por mi cabello. «Vas a romper muchos corazones cuando crezcas». Realmente no entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que me hacía sentir incómoda, con un nudo en el estómago y ganas de salir corriendo. Pero ¿a dónde? Era mi hogar, era mi padre, el hombre que se suponía debía protegerme del daño. Cuando cumplí 8 años, las cosas empeoraron. Fue en una noche de enero, inusualmente fría para Springfield, Illinois, algo raro en esa región.
Mi madre se había ido a la cama temprano, quejándose de dolor de espalda después de un día entero inclinada sobre su máquina de coser. Yo estaba en la sala viendo televisión envuelta en una manta cuando mi padre se sentó a mi lado en el sofá. «Ven aquí, princesa», dijo, abriendo los brazos. «Ven a calentar a tu papá». Fui sin pensarlo 2 veces. Era mi padre, después de todo. El héroe de mi infancia. El hombre que arreglaba mis juguetes rotos, que me llevaba a tomar helado los domingos después de la iglesia, que me contaba cuentos antes de dormir. Me subió a su regazo, cubriéndome con la manta. Al principio parecía normal, un padre abrazando a su hija en una noche fría. Pero entonces sus manos comenzaron a moverse bajo la manta, donde nadie podía ver, tocando lugares que nadie debería tocar en una niña. «Papá, esto es raro», dije, intentando alejarme. «No, no es raro, princesa», susurró en mi oído. «Así es como los padres muestran amor a sus hijas. Pero es nuestro pequeño secreto, ¿de acuerdo? Tu madre no lo entendería, estaría celosa, nuestro pequeño secreto». ¿Cómo me persiguen esas palabras hasta el día de hoy? Como si fuera un juego, algo especial que solo nosotros compartíamos. No lo era. Era el comienzo del abuso que destruiría mi infancia. Esa noche, después de que terminó lo que quería hacerme, me envió a mi habitación con una advertencia. «Si se lo cuentas a alguien, te llevarán. Te pondrán en un orfanato donde maltratan a los niños. No quieres eso, ¿verdad?» Tenía 8 años. Le creí. Por supuesto que le creí. Era mi padre. ¿Por qué me mentiría? A partir de ese día se estableció una nueva rutina en nuestra casa. Durante el día éramos la familia perfecta. Mi padre, el mecánico respetado del vecindario. Mi madre, la talentosa costurera. Yo, la niña bien educada que sacaba buenas notas en la escuela. Pero por la noche, cuando mi madre dormía exhausta por el trabajo, nuestro hogar se convertía en un escenario de pesadilla. Él venía a mi habitación siempre después de asegurarse de que mi madre estuviera profundamente dormida. Abría la puerta lentamente sin hacer ruido. Se sentaba al borde de mi cama. «Princesa», susurraba, «es hora de nuestro pequeño secreto». Y yo fingía estar dormida. Fingía estar en otro lugar. Fingía ser alguien más. Creaba mundos enteros en mi cabeza mientras él hacía lo que quería con mi cuerpo. Me imaginaba volando sobre las nubes, nadando en el fondo del mar, corriendo por campos de flores. Cualquier cosa para escapar de la realidad de esa habitación oscura. En la escuela comencé a cambiar. La Marina sonriente y habladora comenzó a desaparecer, dando paso a una niña tranquila con mirada distante. Mis calificaciones comenzaron a bajar. Ya no quería jugar con los otros niños. Prefería estar sola, dibujando en las esquinas, creando historias donde niñas como yo eran salvadas por ángeles guardianes. «¿Qué te está pasando?», me preguntó mi maestra, la señora Wilson, un día. «Pareces triste», casi se lo digo. Casi dejo escapar nuestro pequeño secreto, pero entonces recordé la amenaza, el orfanato, el maltrato y más. ¿Qué le pasaría a mi madre? Ella amaba tanto a mi padre. ¿Cómo se sentiría si supiera la verdad? «Nada, maestra», respondí. «Solo estoy cansada». ¿Cansada? ¿Qué palabra tan débil para describir lo que sentía? Estaba exhausta, exhausta de fingir, exhausta de sonreír cuando quería llorar, exhausta de vivir 2 vidas, la niña normal durante el día, la víctima por la noche. Mi madre también comenzó a notar los cambios. «Marina, estás perdiendo peso», decía mientras me medía la cintura para un vestido nuevo. «Y esas ojeras. ¿No estás durmiendo bien?». Si tan solo ella supiera por qué. Si tan solo pudiera imaginar lo que ocurría después de que cerraba los ojos, vencida por la fatiga del día. Pero, ¿cómo podía decírselo? ¿Cómo podía destruir nuestra familia? ¿Cómo podía hacerle ver que el hombre con quien compartía su cama era un monstruo disfrazado de padre amoroso? Así que mentí. «Estoy bien, mamá, solo estoy estudiando mucho».
Los años pasaron y el abuso continuó. De los 8 a los 12 viví una doble vida. Para el mundo era la hija del señor Anthony y la señora Claire, una niña educada que ayudaba a su madre con la costura y le iba bien en la escuela a pesar de los altibajos. En casa, por la noche, era la víctima de un depredador que debería haber sido mi protector. Mis amigos, esta parte de la historia es muy difícil de contar. A veces siento que las palabras se atoran en mi garganta, incluso después de tantas décadas. Pero siento que necesito compartirla porque sé que hay muchas Marlenas por ahí sufriendo en silencio, pensando que están solas. No lo están. Entiendo este dolor. Lo viví y estoy aquí para decir que hay una salida. Si me están viendo desde algún lugar de los Estados Unidos, díganmelo en los comentarios. Me hace sentir menos sola en este viaje de compartir mi historia. Y no olviden dejar un me gusta, ¿de acuerdo? Ayudas a esta abuela a llegar a más gente con este mensaje. Cuando cumplí 12 años, algo cambió en la dinámica de nuestra casa. Mi madre comenzó a recibir más pedidos de costura. Una tienda en el centro había contratado sus servicios, lo que significaba más dinero, pero también más trabajo. Pasaba días enteros fuera de casa, entregando y recogiendo trabajos. Cuida a Marina por mí, le pedía a mi padre antes de salir. No la dejé sola. Y él respondía con esa sonrisa que me daba escalofríos. No te preocupes, Claire, cuidaré de nuestra princesa como nadie más. Con mi madre pasando más tiempo fuera, mi padre se volvió más audaz. Ya no esperaba a que ella se durmiera para venir a mi habitación. Ahora se me acercaba tan pronto como ella se iba. En el baño, en la cocina, en la sala, cualquier habitación de la casa, se convertía en el escenario de mi pesadilla. Nos estamos acercando, ¿verdad, princesa?, decía mientras me tocaba. Es nuestro secreto especial. Ya no era la niña inocente que creía todo lo que decía. A los 12 años ya entendía que estaba mal, que los padres no deberían tocar a sus hijas de esa manera, que este secreto era en realidad un crimen. Pero el miedo todavía me paralizaba. Miedo a lo que pasaría si lo contaba. Miedo a destruir nuestra familia. Miedo a que nadie me creyera. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Entré en la pubertad y eso solo empeoró la situación. Mi padre parecía fascinado por los cambios, comentándolos de una manera que me hacía querer desaparecer. Te estás convirtiendo en una bella jovencita, decía, mirándome cambiarme de ropa a través de la rendija de la puerta. Pronto serás una mujer. La palabra mujer en su boca sonaba como una amenaza, como si estuviera contando los días para que algo peor sucediera. Y yo también contaba los días, pero para otra cosa, para crecer, mudarme, escapar de ese infierno. En la escuela, mi profesora de ciencias explicó sobre el abuso infantil durante una clase. Habló sobre toques inapropiados, sobre adultos que se aprovechan de los niños, sobre la importancia de contarle a alguien de confianza si esto sucedía. Me senté congelada en mi pupitre, sintiendo que la sangre se me escapaba del rostro. Era como si estuviera describiendo mi vida, como si supiera mi secreto. Después de clase me llamó. Marina, ¿estás bien? Te pusiste muy pálida durante la explicación. De nuevo, casi se lo digo. Las palabras estaban en la punta de mi lengua. Mi padre me ha estado abusando desde que tenía 8 años. Por favor, ayúdame. Pero entonces pensé en mi madre, lo duro que trabajaba para mantener nuestro hogar, cuánto amaba a mi padre a pesar de todo. Estoy bien, maestra, solo un poco cansada. Cansada. Siempre la misma excusa, siempre la misma mentira. A los 13 años comencé a resistir, no físicamente. Todavía estaba demasiado asustada para eso, sino creando barreras, cerraba con llave la puerta del baño cuando me duchaba. Inventaba dolores de cabeza cuando intentaba abrazarme. Dormía con la luz encendida, sabiendo que él prefería la oscuridad para sus visitas nocturnas. Estás diferente,
Princesa, comentó, irritado después de que me negara a uno de sus abrazos especiales. Te estás alejando de tu padre. Estoy creciendo, respondí, intentando sonar casual. Ya no soy una niña. Eso pareció irritarlo aún más. No importa cuánto crezcas, siempre serás mi niñita. La forma en que dijo mía me dio escalofríos, como si fuera una propiedad, un objeto que podía usar a su antojo. Fue durante este tiempo que comencé a pensar en escaparme. Fantaseaba con tomar un autobús a Chicago, encontrar un trabajo, comenzar una nueva vida lejos de esa casa, de ese hombre. Pero, ¿a dónde iría una niña de 13 años? ¿Quién le daría trabajo? ¿Vivienda? Terminaría en la calle o algo peor. ¿Y mi madre? ¿Cómo estaría ella sin mí? Así que continué. Continué fingiendo. Continué sobreviviendo. Continué esperando un milagro que parecía nunca llegar. A los 14 años conocí a Lucy, una nueva vecina que se mudó a la casa de al lado. Ella tenía mi edad, pero parecía mayor, más inteligente, con más experiencia. Rápidamente nos hicimos amigas y por primera vez en años sentí que tenía a alguien en quien podía confiar. Una tarde estábamos solas en su habitación, escuchando discos y hablando de los chicos de la escuela cuando me preguntó algo que lo cambió todo. Marina, ¿por qué siempre te pones tensa cuando tu padre se acerca? La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía que era tan obvio. Pensé en negarlo, en inventar alguna excusa, pero estaba cansada. Tan cansada de cargar con ese secreto sola. Lucy, si te digo algo, ¿prometes no contárselo a nadie? Por supuesto, somos amigas. Y se lo conté por primera vez. Dejé que las palabras salieran. Le conté sobre los toques, las visitas nocturnas, el pequeño secreto. Le conté cómo había comenzado cuando tenía 8 años y nunca se había detenido. Le conté sobre el miedo, la vergüenza, la confusión. Lucy se puso pálida. Las lágrimas corrían por su rostro mientras yo hablaba. Cuando terminé, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Marina, esto es abuso, dijo con la voz temblorosa. Tu padre es un monstruo. Necesitas decírselo a tu madre. No puedo, respondí, llorando también. Ella lo ama. Destruiría nuestra familia. Él ya te está destruyendo a ti, argumentó Lucy. ¿Y si no se detiene? ¿Y si empeora? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lucy resonaban en mi cabeza. ¿Y si empeora? ¿Qué podría ser peor de lo que ya estaba sucediendo? La respuesta llegó más rápido de lo que podía imaginar. La conversación con Lucy plantó una semilla de coraje dentro de mí, pero el miedo todavía era mayor. Acababa de cumplir 14 años y para mi desesperación, mi cuerpo se estaba desarrollando de una manera que atraía aún más la atención enfermiza de mi padre. No podía apartar sus ojos de mí cuando caminaba por la casa, siempre con esa mirada que me hacía sentir sucia, como si me desvistiera con los ojos. Marlena, te estás pareciendo mucho a tu madre cuando era joven, comentaba frente a los visitantes, poniendo su brazo alrededor de mis hombros de una manera que parecía inocente para quienes miraban desde afuera. Tan hermosa, pero mucho más bonita. Mi madre sonreía, pensando que era un cumplido. Poco sabía ella lo que esas palabras realmente significaban. Lo que ocurría cuando ella no miraba. La forma en que su mano apretaba mi hombro, bajaba por mi espalda cuando nadie estaba prestando atención. El abuso se volvió más frecuente y más intenso. Si antes esperaba a que mi madre se durmiera, ahora aprovechaba cualquier momento en que estuviéramos solos. Por la mañana, antes de que ella se despertara, durante el día, cuando salía a entregar costuras, por la noche, fingiendo que me daba las buenas noches. Princesa, te estás volviendo más hermosa cada día, susurraba, entrando en mi habitación por la noche. Sabes lo especial que eres para tu papá, ¿verdad? Cerraba los ojos e intentaba transportarme a otro lugar, como siempre lo hacía. Me imaginaba campos verdes, playas desiertas, montañas cubiertas de nieve,
cualquier lugar excepto esa habitación, esa casa, esa vida. Pero era cada vez más difícil escapar mentalmente. El horror era demasiado real, demasiado presente, demasiado sofocante. Comencé a mostrar signos físicos de trauma. Perdí peso drásticamente. Los uniformes escolares parecían colgar de un perchero cuando me los ponía. Mis uñas siempre estaban mordidas hasta el final. Tenía espasmos nocturnos. Despertaba gritando de pesadillas que no eran nada comparadas con la realidad que vivía. Mi madre comenzó a preocuparse de verdad. «Cariño, ¿estás enferma? ¿Necesitas ver a un médico?» ¿Cómo podía explicar que mi enfermedad no podía curarse con medicina? Que el veneno que me consumía vivía bajo el mismo techo, comía en la misma mesa. Era el hombre que ella amaba. «Es solo estrés escolar, mamá, ya pasará». En la escuela mi rendimiento se desplomó por completo. Yo, que siempre había sido una buena estudiante, apenas podía concentrarme en clase. Mi mente siempre estaba alerta, siempre en pánico, siempre exhausta de fingir que todo estaba bien. «¿Marina tiene problemas en casa?», le preguntó mi profesora de inglés a mi madre durante una reunión escolar. «No que yo sepa», respondió mi madre confundida. «Somos una familia pacífica». ¿Pacífica? Qué irónico. Nuestra casa era un campo de batalla silencioso, donde yo luchaba sola cada noche contra un enemigo que nadie más podía ver. A los 15 años la pesadilla se intensificó. Mi padre comenzó a seguirme cuando salía con mis amigos. Coincidentemente aparecía en la heladería donde estábamos, en la puerta del cine, en el parque donde charlábamos. Estaba vigilando, controlándome, como si temiera que se lo contara a alguien. Y yo también tenía miedo. Miedo a lo que haría si supiera que se lo había contado a Lucy. Miedo a lo que pasaría si alguien más se enteraba. Miedo a que nadie me creyera. «Tu padre es tan atento», comentó una amiga de la escuela después de que él se ofreció a llevarnos. «Siempre preocupado por ti. Si tan solo ella supiera la verdadera naturaleza de esa preocupación. Si tan solo pudiera ver a través de esa máscara de padre amoroso». Fue por esta época que comenzó a darme regalos a cambio del abuso. Una blusa nueva que había comentado en el escaparate. Un par de zapatos que todas las chicas de la escuela usaban. Un brazalete de plata en mi cumpleaños. «Es nuestro pequeño secreto», decía, entregándome el paquete después de otra noche de horror. «Tu madre no necesita saber cuánto costó». Odiaba esos regalos. Cada uno era una cadena invisible que me ataba aún más al silencio, que me transformaba en cómplice de mi propio abuso. Pero los aceptaba porque, ¿qué más podía hacer? En 1973, cuando tenía casi 16 años, una tragedia familiar trajo un cambio temporal a nuestra rutina. Mi abuela materna sufrió un derrame cerebral y necesitaba cuidado constante. Mi madre decidió pasar 2 semanas en su casa en Cedar Falls para ayudar. «¿Estarás bien con tu padre?», preguntó, preocupada por dejarme. Quise gritar: «No, llévame contigo, no me dejes sola con él». Pero solo sonreí y dije: «Por supuesto, mamá, todo estará bien». Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Sin el escudo de la presencia de mi madre, incluso si ella nunca se había dado cuenta de lo que ocurría, mi padre se volvió aún más atrevido, más violento, más insaciable. «Ahora solo estamos nosotros dos, princesa», dijo la primera noche después de que mi madre viajó. «Ya no tienes que fingir, ya no tienes que esconderte». Durante el día iba a la escuela y me quedaba allí el mayor tiempo posible. Inventaba trabajos en grupo, actividades extracurriculares, cualquier cosa para evitar ir a casa. Pero la noche siempre llegaba, y con ella lo inevitable. Fue durante este periodo que conocí a Carlos, un chico de la escuela que comenzó a mostrar interés en mí. Era amable, respetuoso, completamente diferente del hombre al que llamaba padre. Cuando me invitó a salir, acepté de inmediato, viendo una oportunidad de escapar de casa por unas horas.
Nos encontramos en el Parque Central un sábado por la tarde. Era mi primera cita, mi primer intento de tener algo normal en la vida. Carlos me tomó de la mano mientras caminábamos. Me compró un helado, me hizo reír con historias tontas sobre el equipo de fútbol de la escuela. Por unas horas olvidé mi pesadilla, olvidé lo que me esperaba en casa. Cuando me dio un beso de despedida, un beso inocente y dulce, como debería ser el primer beso de cualquier adolescente, sentí una mezcla de emociones. Alegría por ese momento de normalidad, tristeza por saber que mi vida estaba lejos de ser normal y terror cuando me di cuenta de que mi padre estaba parado al otro lado del parque mirándonos. ¿Quién era ese chico?, preguntó tan pronto como entré en la casa, agarrando mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas. ¿Qué estabas haciendo con él? Es solo un amigo de la escuela, respondí, intentando soltarme. No quiero que salgas con chicos, gruñó. Sus ojos se oscurecieron de ira. Eres mi hija, mía. Esa palabra, mía, salió de su boca como una sentencia de prisión, como si yo fuera un objeto, una propiedad, algo que le pertenecía y no una persona con mi propia voluntad y deseos. Papá, estoy creciendo. Intenté discutir, encontrando coraje de algún lugar. Es normal salir con amigos. ¿Normal? Se rió. Una risa que me heló la sangre. ¿Crees que sabes lo que es normal? ¿Crees que entiendes el mundo exterior? Ese chico solo quiere una cosa de ti, y sabes cuál es. La ironía de esas palabras me golpeó como una bofetada. Él, que durante años me había quitado lo que ningún padre debería querer de su propia hija, acusándome de impureza. Él, el depredador de mi infancia, fingiendo protegerme de peligros imaginarios. Esa noche, el castigo por mi comportamiento fue el peor abuso que había sufrido hasta entonces. Por primera vez, pensé seriamente en terminar con todo, en tomar las pastillas para la presión arterial de mi abuela, que mi madre guardaba en el botiquín del baño, y tragármelas todas de una vez, en usar la navaja de afeitar de mi padre para cortarme las muñecas, en simplemente desaparecer. Pero entonces pensé en mi madre, cómo sufriría si me iba, cómo se culparía, sin saber nunca la verdad. Y una pequeña parte de mí, una parte que todavía creía en el futuro, susurró: aguanta, un día esto terminará. Cuando mi madre regresó de Cedar Falls, notó que algo era diferente. Estaba más delgada, más pálida, más callada que nunca. ¿Qué pasó mientras estuve fuera?, preguntó, acariciando mi cabello en una rara noche en que estábamos solas en la cocina. ¿Tú y tu padre discutieron? Abrí la boca para hablar, para contarlo todo. La verdad estaba allí, lista para salir, para finalmente ser liberada después de tantos años atrapada en mi garganta. Mamá, papá. Pero en ese momento oí abrirse la puerta principal. Él estaba en casa y el miedo, ese viejo conocido, me paralizó de nuevo. Nada, mamá, solo te extrañé. Unas semanas después de este episodio, Lucy, mi amiga y única confidente, me buscó con una expresión grave. Marina, no soporto ver lo que te está pasando. Si no se lo dices a tu madre, yo misma se lo diré. El pánico me invadió. No, Lucy, lo prometiste. Me matará si sabe que te lo conté. De todos modos te está matando lentamente, respondió con lágrimas corriendo por su rostro. Mírate, te estás marchitando, desapareciendo ante nuestros ojos. Ella tenía razón. Cada abuso se llevaba un pedazo de mi alma, de mi voluntad de vivir. Me estaba convirtiendo en un cascarón vacío, un fantasma de la niña que una vez fui. Dame un poco de tiempo, supliqué. Encontraré la manera de decírselo a mi madre, pero tiene que ser a mi manera y en mi tiempo. Lucy accedió de mala gana, pero me dio un ultimátum. Para fin de mes, si no lo has dicho para entonces, yo lo haré. Ese ultimátum encendió una mecha dentro de mí. Tenía que actuar, tenía que hacer algo. Pero, ¿qué?
¿cómo romper este ciclo de abuso que ya había durado casi la mitad de mi vida? Fue entonces cuando comencé a planear mi escape. Reuní el poco dinero que había ahorrado de regalos de cumpleaños y Navidad. Investigué sobre autobuses a Chicago, donde vivía una prima lejana. Pensé en escribirle una carta a mi madre explicándolo todo, dejándosela para que la encontrara después de que yo ya estuviera lejos. Pero mientras trabajaba en este plan, algo terrible se estaba preparando en las sombras, algo que cambiaría para siempre el curso de mi vida, la vida de mi madre, toda nuestra familia. Mi padre debió notar mi inquietud, mis susurros con Lucy, mis miradas distantes mientras planeaba mi escape. Tal vez notó el dinero que escondía bajo el colchón o escuchó una conversación sobre Chicago. Lo que sé es que decidió que era hora de tomar medidas drásticas para asegurar mi silencio de una vez por todas de la manera más vil posible. Y así llegamos a esa noche, la noche que dividió mi vida en un antes y un después. La noche que incluso después de más de 50 años todavía me hace despertar gritando en las horas más oscuras. Era un viernes, 10 de agosto de 1973. Nunca olvidaré esa fecha. Está grabada en mi alma como una cicatriz que nunca desaparece por completo. Acababa de cumplir 16 el mes anterior. El verano estaba terminando en Springfield, Illinois. Esos días en que el calor ya comenzaba a dar señales durante el día, pero las noches aún conservaban una frescura que hacía dormir bien. Mi madre había ido a visitar a una clienta importante en el vecindario de Westwood, una señora adinerada que siempre pedía vestidos exclusivos. Era un trabajo que pagaba bien y mamá no podía rechazarlo. Volveré antes de las 10:00, prometió antes de irse, besándome la frente, como lo había hecho desde que era pequeña. Me quedé en casa sola con él. Mi estómago ya se retorcía solo de pensar en lo que vendría. En los últimos días, mi padre había estado diferente, más callado, más observador, como si estuviera planeando algo. Sus ojos me seguían por la casa de una manera que era diferente incluso a su comportamiento habitual. Decidí quedarme en mi habitación, con la puerta cerrada con llave, fingiendo estudiar para un examen. En realidad, estaba organizando mi plan de escape. Había reunido casi $200, años de ahorros, monedas escondidas, algunos billetes que logré guardar de sus regalos sin que se diera cuenta. No era mucho, pero sería suficiente para el boleto de autobús a Chicago y unos días de comida hasta encontrar a mi prima. Alrededor de las 8:00 llamó a mi puerta. «Marina, te hice té. Abre la puerta. Lo encontré extraño. Mi padre nunca hacía nada en la cocina. Ese era trabajo de mujeres, como siempre decía. No quiero, papá. Estoy estudiando. Vamos, princesa. Es té de manzanilla. Te ayudará a relajarte para el examen. Sé que has estado nerviosa». Había algo en su voz, una dulzura falsa que me dio escalofríos, pero sabía que si no abría, seguiría llamando, insistiendo, y eventualmente perdería la paciencia. Era mejor lidiar con él calmado que furioso. Abrí la puerta solo lo suficiente para tomar la taza. «Gracias», murmuré, intentando cerrarla de nuevo, pero él fue más rápido, metiendo su pie en la rendija. «¿No lo vas a beber frente a mí? Lo hice especialmente para ti». Miré el líquido amarillento en la taza. Parecía normal, té de manzanilla común. Pero algo dentro de mí gritaba en alerta. «Estoy ocupada, papá. Lo beberé más tarde». «Bébelo ahora», insistió, y su tono cambió. Ya no era una petición, era una orden. «Quiero verte bebiéndolo». En ese momento estaba segura de que había algo malo con el té. Pero, ¿qué podía hacer? Si me negaba, podía obligarme. Si lo tiraba, lo vería. Estaba acorralada como siempre lo había estado desde los 8 años. Entonces tuve una idea. Fingí llevar la taza a mis labios, inclinándola lentamente. «Está caliente», me quejé, ganando tiempo. «Sopla entonces», dijo, impaciente. Di 2 sorbos falsos más.
llevando la taza a mi boca sin beber realmente. «Está bueno, papá. Gracias». Pero él no se movió. Se quedó allí mirando, esperando. «Bébete todo. Lo hice para que te relajaras». Entendí que no tenía salida. Tomé un pequeño sorbo esperando que fuera lo que fuera. En pequeña cantidad no me haría daño. El té tenía un sabor ligeramente amargo, diferente al de la manzanilla normal. Esperaba que fuera solo una impresión mía. «¿Ves? No fue tan difícil». Sonrió, finalmente, quitando el pie de la puerta. «Bebe el resto y descansa un poco. Has estado muy tensa». Cerré la puerta tan pronto como se alejó y corrí a la ventana. La abrí y arrojé el resto del té a los arbustos del jardín. Algo me decía que esa bebida no era solo manzanilla, y mi instinto, desarrollado por años de supervivencia, rara vez se equivocaba. Volví a mis libros, a mi plan de escape, pero unos 20 minutos después comencé a sentir un extraño entumecimiento. Mi visión se volvió ligeramente borrosa, mis extremidades pesadas. Incluso lo poco que había bebido estaba surtiendo efecto. Me acosté en la cama, luchando contra la sensación de desmayo que se apoderaba de mí. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero solo salió un susurro débil de mi garganta. Entonces oí el sonido de la llave en la cerradura de mi habitación. Él tenía una llave maestra para todas las puertas de la casa. Por supuesto que la tenía. La puerta se abrió lentamente. Él entró cerrándola a sus espaldas. Su silueta se recortaba contra la luz del pasillo, haciéndolo parecer aún más grande, más amenazante. «Princesa», susurró, acercándose a mi cama. «¿Cómo te sientes?». Intenté responder, pero las palabras no salían. Mi lengua estaba pesada, mi boca seca. Solo podía mirarlo con ojos desorbitados, llenos de un terror que ahora era físico, no solo emocional. Él se sentó al borde de mi cama y pasó su mano por mi cabello. «Siempre tan bonita», murmuró. «Mi princesa, mi tesoro, sabes que te amo, ¿verdad? Te amo más de lo que cualquier padre debería amar a su hija. Pero eres mía, solo mía, y no dejaré que nadie te quite de mí, ni ese chico del parque, ni Lucy, ni nadie». Sus manos comenzaron a moverse sobre mi cuerpo, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Estaba paralizada, atrapada dentro de mi propio cuerpo, consciente pero incapaz de reaccionar. Era como si estuviera viendo una película de terror en la que yo era la protagonista, pero no podía gritar, no podía correr, no podía defenderme. Esta vez no pude escapar mentalmente. La droga que me había dado me mantenía anclada en la realidad, en el horror de ese momento. Podía sentir cada toque, cada caricia, cada violación de mi cuerpo y mi alma. Podía oler su aliento a cigarrillos y café. Podía ver la expresión en sus ojos, una mezcla de lujuria y posesión que me daba náuseas. Fue en ese momento, en medio de esa parálisis química, que algo dentro de mí se rompió para siempre. La niña que fui murió en esa cama, y en su lugar nació una mujer llena de un odio y una determinación que no sabía que podía contener. Cuando terminó, se quedó sentado al borde de la cama, mirándome. «Sabes que esto es amor, ¿verdad, princesa? Nuestro pequeño secreto, nuestro amor especial». Limpió una lágrima que rodaba por mi mejilla con el pulgar. «No llores. Un día entenderás. Un día me lo agradecerás por haberte enseñado lo que es el amor verdadero». Se levantó, se arregló la ropa y se dirigió hacia la puerta. «Duerme ahora. Tu madre llegará pronto». Cerró la puerta tras de sí y yo me quedé allí, incapaz de moverme, incapaz de llorar, incapaz de hacer cualquier cosa, excepto sentir el vacío y la rabia creciendo dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasé así, tal vez 1 hora, tal vez 2. Poco a poco, los efectos de la droga comenzaron a desaparecer. Primero pude mover los dedos, luego las manos, luego los brazos. Finalmente pude sentarme en la cama, temblando incontrolablemente.
Miré a mi alrededor en la oscuridad de mi habitación. Los mismos muebles de siempre, los mismos pósters en la pared, los mismos libros en el estante, pero nada era igual. Todo estaba manchado por lo que acababa de suceder. Me arrastré hasta el baño, tambaleándome como una anciana. Encendí la luz y me miré en el espejo. Mis ojos parecían los de un extraño, vacíos, sin vida. Me lavé la cara, me cepillé los dientes una y otra vez, intentando limpiar la sensación de suciedad que impregnaba cada poro de mi piel. Pero sabía que no había jabón en el mundo que pudiera limpiar lo que él me había hecho, lo que me había estado haciendo durante años. Volví a mi habitación y me senté en la cama mirando fijamente la pared. La rabia dentro de mí crecía, se expandía, se convertía en algo tangible, algo que podía sentir palpitando en mis venas. Ya no sentía miedo. El miedo había sido reemplazado por una fría determinación. Esto tenía que terminar. Ahora, esa noche. No podía esperar más, no podía escapar. Tenía que enfrentarlo. Tenía que contárselo a mi madre. Tenía que arriesgarme a todo, porque si no lo hacía, sabía que no sobreviviría. Oiría el coche de mi madre en el camino de entrada, sus pasos cansados en la entrada, su voz llamando: «Marina, Anthony, ¿están despiertos?». Normalmente yo habría respondido. Habría salido de mi habitación para saludarla, para preguntarle cómo le había ido. Pero esa noche no me moví. Permanecí sentada en la oscuridad, esperando, planeando. Oí a mi padre salir de su habitación para saludarla. Oí sus voces en la cocina, el sonido de la tetera silbando. Oí a mi madre bostezar, diciendo lo cansada que estaba. Esperé hasta que oí sus pasos subiendo las escaleras hacia su habitación. Esperé hasta que la casa quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj del pasillo. Entonces me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana del rellano. Caminé silenciosamente hasta la habitación de mis padres. Coloqué la mano en el pomo de la puerta. Respiré hondo, recordando la promesa que me había hecho a mí misma en la cama, paralizada. Esto termina ahora. Abrí la puerta. Mi madre estaba sentada en la cama, quitándose el maquillaje. Mi padre ya estaba acostado, con los ojos cerrados, fingiendo estar dormido. Los dos se sorprendieron al verme entrar. «Marina, ¿qué pasa, cariño?», preguntó mi madre, preocupada por mi expresión. «¿Estás enferma?». Me acerqué a la cama, mirando directamente a mi padre. Sus ojos se abrieron lentamente y pude ver el miedo en ellos. Por primera vez en mi vida, él me tenía miedo a mí. «Mamá», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, firme. «Tenemos que hablar sobre papá, sobre lo que me ha estado haciendo desde que tenía 8 años». El silencio en la habitación se volvió pesado, opresivo. Mi padre se incorporó de un salto en la cama. «Marina, no digas tonterías. Estás soñando». Mi madre miraba de uno al otro confundida. «¿De qué están hablando? Anthony, ¿qué está diciendo? Dime, Marina, ¿qué te ha estado haciendo tu padre?». Respiré hondo, mirando directamente a los ojos de mi madre. «Me ha estado tocando, mamá. Entra en mi habitación por la noche. Me dice que es nuestro pequeño secreto, que si te lo cuento, me llevarán a un orfanato. Esta noche puso algo en mi té, algo que me paralizó. Y luego no pude terminar la frase. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer, pero ya había dicho suficiente. La expresión en el rostro de mi madre cambió de confusión a incredulidad, luego a horror y finalmente a una ira que nunca le había visto. Se volvió hacia mi padre, que había palidecido. «Anthony, ¿es cierto? Es una mentira. La niña está inventando historias. Siempre ha sido una fantasiosa». Mi madre no le creyó. Lo sé por la forma en que lo miró, por la forma en que su cuerpo se tensó, por la forma en que sus manos se cerraron en puños.
Se levantó de la cama y por un momento pensé que lo golpearía. En cambio, se dirigió hacia mí y me abrazó. «Lo siento», susurró, llorando contra mi cabello. «Lo siento, mi niña. Lo siento por no haber visto. Lo siento por no haber protegídote». Esa noche, mi madre me llevó a la casa de Lucy. Llamó a la policía desde allí. Mi padre fue arrestado al día siguiente. El juicio fue rápido. Él declaró su inocencia hasta el final, diciendo que yo era una adolescente rebelde que inventaba historias porque no me dejaba salir con chicos, pero la evidencia era abrumadora. Encontraron restos de benzodiazepinas, el sedante que había usado en mi té, en la taza que lavó, pero no lo suficientemente bien. Lucy testificó sobre lo que le había contado. El médico que me examinó encontró signos de abuso prolongado. Mi padre fue condenado a 25 años de prisión por agresión sexual a una menor, actos lascivos con un niño y administración de sustancias nocivas. Mi madre solicitó el divorcio inmediatamente después del arresto. Vendió la casa y nos mudamos a otro estado, lejos de los recuerdos, lejos de las miradas curiosas, lejos de todo lo que nos recordaba a él. La recuperación fue larga y dolorosa. Pasé años en terapia, luchando contra la depresión, la ansiedad, los recuerdos intrusivos, pero sobreviví. Me fortalecí. Me casé con un hombre maravilloso que me respetaba y amaba. Tuve hijos, a los que crié con todo el amor y la protección que yo no tuve. Y ahora, a los 68 años, finalmente puedo contar mi historia. No para obtener compasión, sino para que otras marinas por ahí sepan que no están solas, que el abuso nunca es culpa de la víctima, que ningún secreto debería ser tan oscuro que no pueda ser contado, que hay esperanza después del horror. Mi padre murió en prisión hace 10 años. Nunca lo volví a ver después del juicio. Nunca quise. Mi madre murió hace 5 años, en paz, sabiendo que había hecho lo correcto al final. Y yo, abuela Lena, estoy aquí, compartiendo mi historia con ustedes, mis queridos, porque sé que hay muchas otras historias por ahí, otras marinas que todavía cargan con sus pequeños secretos. A ustedes les digo, no se callen, cuéntenlo, busquen ayuda, denuncien. Ustedes valen más que cualquier secreto. Su vida vale más que cualquier amenaza. Y recuerden, como siempre digo, al final de mis videos, el amor verdadero nunca duele, nunca asusta, nunca exige secretos. El amor verdadero protege, respeta y libera. Gracias por escuchar la historia de esta abuela. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compartan con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga a todos.